Bueno, huele a café y huele a análisis también. Sí, es claro hora de hincarle el diente a los resultados del día de ayer que se conocieron durante la noche, por supuesto, y han ido cambiando las cifras muy levemente en la medida en que se actualiza, ¿no es cierto?, el conteo del servicio electoral, pero ya es definitivo, el Consejo Constitucional ya se conforma de la manera que lo vimos anoche. Estamos con Axel Callis, director de Tú Influyes, para analizar. Axel, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien abrigado, cara de cansado, pero con mucho que conversar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Axel. Hola, Nati. Hola, Polo. ¿Qué tal? Todo bien por acá. Sí. No cansado, pero sí haciendo... No he visto todos los números que debía haber visto porque estuve al aire como las últimas 6 horas antes del programa. O sea, anoche 6 horas, entonces fue Intenso. Fue intenso. Axel, si pudiéramos resumir en un concepto, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo lo podríamos definir? Hubo una avalancha republicana que ni los republicanos, ni los más optimistas, ni siquiera las encuestas falsas que andaban daban ese resultado. Así que... Avalancha republicana. Sí, o sea, fue absolutamente aplastante. Yo creo que el gobierno, yo creo que todavía no la pueden creer. En Chile Vamos tampoco. Entonces, de una u otra forma, todos los análisis hay que verlos desde el punto de vista de quiénes serán los republicanos que van a llegar a redactar y de qué forma la nueva Constitución, porque en el fondo esto es un proceso concatenado que tiene mucho que ver con el 2025 también. Claro. Ahora, Axel, a propósito de esto mismo, leemos estos resultados como un plebiscito, un análisis al gobierno, y tú ayer hablabas mucho de la gobernabilidad. ¿Cómo se pinta el escenario para el Ejecutivo de ahora en adelante? O sea, yo creo que el Ejecutivo se compromete, o sea, en términos de su respaldo político. Ahora sí, no hay ninguna duda que un gobierno de minoría, no solamente en las cámaras, sino que también a través de 2 elecciones. O sea, claro, uno podría haber dicho, bueno, el plebiscito del gobierno, a lo mejor no sé, pero uno podría haber discutido eso. Yo creo que ahora los partidos de gobierno son minoría en términos de respaldo popular, y por lo tanto la pregunta es cómo se sigue, cómo se sale de este tsunami que recibió no solamente el gobierno, sino que también Chile Vamos y lo que queda de la socialdemocracia. Porque es pasar de una opción bastante, de un Senado, llamémosle una Cámara bastante moderada, o que son a lo mejor un poco más trancadas en la Cámara de Diputados y fragmentadas, a tres fuerzas políticas que tienen que llevar adelante una nueva Constitución. Y en ese sentido el punto es, bueno, ¿qué va a hacer el Partido Republicano? Porque claramente se han mostrado que no son personas que estén a favor de tener una nueva Carta Magna. Claro. Y eso va a repercutir de todas maneras, el plebiscito, me refiero, de fin de año, en lo que suceda con la candidatura propiamente tal del Partido Republicano. Entonces, ahí es un zapato chino en el cual se metieron. Yo creo que ellos pensaban ser protagonistas, pero nunca tanto, a lo mejor. Y el otro punto que no sé si lo alcanzamos a hablar el viernes, el tema de en qué minuto madura Republicano. Y yo creo que maduró un poquito antes para las pretensiones de ese partido en términos presidenciales. Tú lo decías, ellos, el caso del Partido Republicano, creían poco o nada, ¿no es cierto?, en este proceso. Nunca han considerado necesario cambiar de constitución, diseñar una nueva constitución. ¿Cómo lideran ahora? Porque finalmente se encuentran con una tarea en la que básicamente no creen. O sea, las dos preguntas que hay que hacerse hoy día es cómo el gobierno va a seguir gobernando y qué va a hacer el Partido Republicano para redactar una nueva constitución y dar pruebas que son un partido que puede gobernar. Porque es distinto rechazar todo, es distinto oponerse, es distinto decir voy a hacer esto a, bueno, hay que hacerlo. El discurso de José Antonio Caz anoche fue bastante presidencial. Fue un discurso que dijo, mañana yo empiezo a recuperar Plaza Italia o Plaza Baqueano, no me acuerdo, el Centro Santiago, el Paraíso. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo piensa hacer? O sea, ¿con qué gobierno lo piensa hacer? Con el gobierno regional, que está en manos del Frente Amplio en Valparaíso, o sea, acá en Santiago en manos de Claudio Rego. O sea, ¿cuál es la materia? Entonces aquí
ejercer el poder, yo ayer lo dije harto, implica generar instancias de gobernabilidad que no son fáciles de obtener, sobre todo en un partido. Acá no es una coalición de partidos, acá fue un partido el que arrasó en las elecciones. Hasta anoche, antes de acostarme, que fue bien tarde, tenía 22, no sé si hoy día tiene 22 todavía. Sí, siguen con 22. Sí, y estuvieron a punto de obtener con Chile Vamos los 34, que son lo que les permitiría incluso modificar aquellas reglas que emanen del comité experto. Claro. En la otra vereda, Axel, hablemos de los grandes perdedores, ¿no? Está el Partido de la Gente, pero quizás lo que más ha llamado la atención es este conglomerado Todo por Chile, compuesto por lo que conocimos por tantos años como la Concertación. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo entendemos estos análisis pensando principalmente en partidos como el PPD, por ejemplo, o la DC? O sea, esos partidos ya venían bastante a la baja, tuvieron y esto, yo lo mismo lo escribí, no una, 7 veces que están cometiendo un error morrocotudo, como se decía antes, en términos de separarse de la lista de la unidad por un tema de eficacia electoral. Normalmente el sistema funciona bien cuando tú concentras los votos, no cuando los divides. Eso desde el punto de vista de la técnica de negociación. Pero por otra parte, el seguir reafirmando la identidad a partidos que están ya no hace una elección, sino que la crisis de la democracia cristiana partió hace 8 años, el 2015, y recordemos que ya el 2017 con Carolina Covich fueron solos con una lista parlamentaria y ahora sacan 300 y tantos mil votos, o sea, siguen en el piso del sistema electoral ambos partidos con alrededor de 3,5%, una cosa así, o sea, los dejan en la irrelevancia absoluta. Entonces, y el Partido Socialista, por otra parte, se mantiene en su porcentaje, sube un poquito, pero tiene una muy buena electividad. Y eso tiene que ver con la cobertura nacional que tiene el Partido Socialista. Ahora, el resto de los partidos del Frente Amplio, bien, pero evidentemente ya tienen que avanzar en un tema de tratar de federalizarse o generar una sola instancia. A mí lo que me impacta, bueno, el PC también le fue relativamente bien. Ahora, en términos de votos, ahora todos los partidos, como yo lo recalqué, todos los partidos, salvo republicanos, bajo el 10%. O sea, ya no hay clase media. Hay un gran partido en Chile, claro. No hay clase media y todos los otros partidos están bajo el 10%, lo cual hace bastante complejo la situación de electividad para las próximas elecciones. Ahora, si uno aplica un poco la lupa al Pacto Unidad para Chile, que es el pacto de gobierno, ¿no es cierto? Ahí tenemos dentro de los 17, 6 del Partido Socialista, 4 Revolución Democrática, 4 también de Convergencia Social, 2 del Partido Comunista y 1 de Comunes. ¿Qué nos dice eso acerca de un poco del propio gobierno, ¿no es cierto? Y hablábamos de gobernabilidad y de las fuerzas que están al interior del gobierno, estas famosas dos almas. O sea, yo creo que el tema de las dos almas pasa a ser irrelevante hoy día, por lo que lo digo así como, porque ya está la fragilidad con que queda el gobierno para poder realizar lo que tiene el programa, faltando 3 años, que yo creo que el tema de las dos almas ya pasa a ser irrelevante. O sea, yo creo que el mismo presidente anoche lo dijo, acá tenemos que negociar, pactar y tratar de encontrar alguien que nos apoye para las reformas que vienen, sí que se pueden hacer, porque en el fondo la crisis se plantea también en Chile Vamos en términos de decir, bueno, ¿qué hago yo? Ayudo al gobierno y con eso me desmarco de republicano o me endurezco más y con eso le digo que no a todas las reformas. Ahí esa decisión la van a tener que tomarlo los presidentes de Chile Vamos, si van a cooperar, si van a colaborar o van a tener, yo diría que brotes de ser un poco más duros. La votación de republicano, ahí la vamos a tener que analizar con calma, pero es una votación absolutamente marcada por la coyuntura, teñida por la coyuntura, claro. Antidelincuencia y basada también en el tema migración. O sea, a mí, por ejemplo, si uno ve la votación de republicano en Independencia, que es una de las comunas que más tiene migrantes en el país, claramente ahí nos está diciendo algo.
Claro, es imposible separar una cosa de la otra. Ahora, Axel, dentro de este análisis que da para que hablemos toda la mañana, pero no te preocupes, no va a ser así, quería preguntarte por lo que comentábamos ayer, quienes estábamos en locales de votación, en muchas partes, a modo de, no sé, ironía, humor, decíamos ganó el candidato nulo, hubo mucho voto nulo. De hecho es el récord en 33 años, más de 2 millones. ¿Cómo entendemos ese voto nulo justamente de una ciudadanía que, no que quizás toda, pero sí una parte importante puede estar hastiada de este proceso? A ver, todas las anteriores, yo creo que tratar de explicar el voto nulo es una cifra importante, pero no es una cifra alarmante, eso es lo que quiero decir. O sea, si esto se repite en la próxima elección, donde hay nuevamente 2 millones de votos nulos, yo partiría el análisis al revés. Hubo 12 millones y medio de personas que fueron a votar, es decir, casi un 82%, y eso para una elección que era fría, desmotivante, que no se conocía muy bien, para muchos de un proceso absolutamente amañado, que estaba en extremo cuidado. Yo creo que es 12 millones y medio, o sea, un 82% no lo tiene Brasil con Lula y Bolsonaro, no lo tiene, que son países que tienen voto obligatorio, o sea, es una cifra muy, muy alta. Y que haya 2 millones de votos nulos, hay que ver la calidad del nulo. Yo, claro, me imagino que debe haber un nulo que es de protesta y un nulo político, decir de esto no nos gusta, pero hay un nulo de desinformación, hay un nulo de personas que dicen me están obligando a votar, y el antecedente que teníamos era el año 97, donde había un sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, pero con un padrón mucho más reducido, que tuvimos casi un 18%, es decir, no estábamos lejos de una expresión que sucedió hace varios años. Por lo tanto, el tema es si esto fue un hecho aislado o no. Pero si en una presidencial tenemos ya 2 millones de votos nulos, o un poco más, un poco menos, ya uno tiene que empezar a mirar ya qué es lo que está haciendo mal. A mí, yo lo he dicho en todas partes, yo no soy amigo del voto obligatorio, porque la mayoría de los países tienen voto voluntario, y yo creo que se deforma los partidos, tienden a empeorar la oferta, bueno, pero eso es una opinión personal. Axel, ¿cuáles son, a tu juicio, las claves a las que hay que estar atento dentro de las próximas semanas y próximos meses también, cuando bueno, el gobierno, digamos, ya dé a conocer cuál es su reacción definitiva, de alguna manera, frente a estos resultados, pero también cuando se consolide un poco la actitud de los distintos partidos y particularmente dentro del Consejo Constitucional, porque tiene una misión, ¿no es cierto?, tiene poco tiempo para cumplir con esa misión. Tiene muy poco tiempo, y yo creo que lo principal que hay que ver son dos cosas. Uno, en el plano gubernamental, cómo sigue el gobierno, es decir, qué va a hacer para sacar la reforma de pensiones, qué va a hacer para retomar el tema de la reforma tributaria y la reforma de salud que se presenta, debería presentarse luego. ¿Con quién va a pactar el gobierno y cuál va a ser la actitud de Chile Vamos? Eso es lo primero. Y la actitud que ya no hay espacio para darse gustito en la izquierda más dura del gobierno. O sea, o acá o pactas o no haces nada, te convierte en un gobierno de administración los próximos 3 años. Y por el lado de los republicanos vamos a ver la voluntad con que llegan para construir una nueva constitución, o sea, para diseñar. Si se va a armar un grupo, llamémosle, que tienda a aprobar o a reforzar lo que viene el comité de expertos, o tratar de levantar una mayoría que empiece a rechazarlo del comité de expertos. Recordar que para rechazar se necesitan 34 votos y la derecha tiene, la derecha dura y la derecha más de centro tiene cerca de 33, o sea, no están lejos, pero yo creo que esas variables no van a pasar. Yo creo que esto se va a dividir en decir, bueno, ¿vamos por la nueva constitución o no vamos por la nueva constitución? Es decir, el espíritu colaborativo que se tenga por el Partido Republicano. Ejercer el poder, Polo y Nati, implica un desgaste. Y eso es un poco lo que le pasó al Partido de la Gente. El Partido de la Gente hizo su comportamiento errático en la bancada. Tiene también que ver con el resultado de ayer, de haber bajado y ya no ser la sorpresa y ya ser un partido que aparentemente la ola ya pasó, ya fue el Partido de la Gente. Claro. Estamos viviendo movimientos muy de poca duración con respecto a eso. Entonces ahora llegó el momento que Republicanos ejerza
la responsabilidad de haber obtenido el poder. Y eso lo tenemos que ver en los próximos meses, y esa va a ser la gran incógnita para saber si nosotros vamos a tener o no una nueva constitución y si se va a aprobar, porque a lo mejor logramos tener un texto, pero el texto no logra concitar la mayoría de las personas, y ahí lo que hacemos es quedar en cero. Claro, y eso lo vamos a decidir el próximo mes de diciembre en un nuevo plebiscito a propósito de este proceso que inicia a partir de hoy. Axel Callis, como siempre, un placer. Muchas gracias. Buenos días. Chao Nati, chao Polo, Chao, cuídense, chao. Que estés muy bien. descansen. Igual tú, sobre todo tú. Muchas gracias. Es una frase proyectiva mía. Claro. Gracias, Axel. Chao, nos vemos.